Hola, bienvenidos a este nuevo video. Hoy quiero enseñarles a hacer este organizador súper práctico. Tiene un bolsillo pequeño adelante, un bolsillo más grande con cierre, consta de una perchita para poder colgarlo y para embellecer la perchita le podemos colocar un moño. ¿Qué es lo que nos va a hacer falta para realizar este organizador? Como verán, lleva la parte principal que sería el cuerpo, que sería la parte de atrás e interior de nuestro organizador, y sobre ello va colocado un bolsillo con cierre y un bolsillo más pequeño. ¿Qué es lo que nos va a hacer falta entonces para realizar este organizador? Por un lado, para el cuerpo nos hace falta una tela que sería la parte interior de nuestro organizador, una tela lisa que sería para la parte de atrás del organizador y paño lenzi para darle cuerpo a nuestro organizador. Para la parte del bolsillo que va sobre el cuerpo nos va a hacer falta. Ven, como verán, lleva dos telas estampadas distintas. Entonces nos hace falta dos telas, ¿no es cierto? La de adentro y la de afuera, que es más pequeña, y lo mismo para la parte de abajo. Nos va a hacer falta un cierre. Nos va a hacer falta dos pedacitos de tela para realizar la terminación a los costados del cierre y el bolsillo, que en este caso es un rectángulo de tela que va doblada a la mitad. Ese sería nuestro bolsillo y por supuesto la perchita. Bueno, ¿con qué vamos a empezar para realizar este organizador? Vamos a empezar con el cuerpo. Habíamos visto que teníamos tres telas, sería una, la tela interior, el paño lenzi y la tela exterior. Y las vamos a ubicar como si fuera un sándwich, quedando el paño lenzi al medio. Vamos a hacer que coincidan bien todas las orillas y vamos a sujetar con alfileres para luego pasarle puntadas para sujetar las tres telas. Recuerden que acá trabajamos con volumen. Siempre lo ideal es trabajar con una costura empezando por el centro y yéndonos para los costados, porque si no la tela se van a ir corriendo. Entonces, acá vamos a proceder a ponerle alguna puntada decorativa, puede ser un zigzag o una puntada recta. Recuerden, empezamos por el medio y seguimos para cada costado. Yo acá ya les traje adelantado para que no sea muy largo el video, en donde ya sujeté las tres telas, la exterior, la interior y el paño lenzi. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar en lo que serían los bolsillos. Primeramente vamos a trabajar con el bolsillo que tiene el cierre. Entonces, teníamos el cierre. Lo primero que vamos a hacer es la terminación a los costados. En el modelo que yo ya terminé, no le puse tela, sino que directamente lo terminé con el cierre y vi que me quedó bastante abultado para trabajar en la orilla. Entonces, lo que elegí para hacer es una buena terminación. Entonces, corté un rectángulo de tela, que ya después les paso las medidas. Hago como envuelvo la punta del cierre y le voy a pasar una costura como para que quede bien sujeta la tela. Lo mismo voy a hacer del otro lado, que coincida la tela con el final del cierre. Hago como que lo envuelvo y ahí voy a pasar otra costura. Voy a cortar los excedentes de hilo que tenga. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a dar vuelta y sacar la tela y ahí nos va a quedar como si fuera una prolongación del cierre con tela. Entonces, cuando nosotros realicemos la costura, no vamos a pasar sobre el cierre, sino directamente sobre esta tela. Yo después les voy a mostrar una foto de cómo queda más de cerca puesta esta telita en el cierre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El cierre, ¿cómo se coloca? El cierre se coloca enfrentando el derecho del cierre, donde se ven los dientes sería, con el derecho de la tela. Ahí tratamos de centrar bien el cierre. Recuerden que al colocarle este agregado de tela,
Con eso llegamos nosotros a cada orilla. Tiene que sobrar de cada lado lo mismo. Y luego, una vez que sujetamos la tela estampada, vamos a hacer lo mismo que coincida con la tela lisa. Que coincida bien arriba y que coincida bien a los costados, como para que nos queden bien centrados. ¿Qué es lo que vamos a hacer una vez que tenemos colocado los broches? Vamos a pasar una costura para poder sujetar al cierre. Entonces, ahí vamos a proceder a coser con una puntada recta y con un pie que sea para cierre. Siempre quedan más prolijos los cierres cuando los colocamos con estos pies. Entonces, pasamos con costura recta. Si el carrito del cierre nos molesta, lo vamos a correr. O sea, dejamos la aguja abajo, levantamos el pie y corremos el carrito. Y luego seguimos cosiendo. Una vez que terminamos de coser, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir las telas y le vamos a pasar un pespunte como para que quede bien sujeta las telas ahí al lado de donde se puso el cierre. Entonces de esta forma también nos queda más prolijo. El pie para cierre le da una distancia linda también como para que quede una costura que quede más decorativa. Entonces ahí le pasamos la costura recta a lo largo. Una vez que tenemos esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora tenemos que hacer lo mismo con la parte de arriba. Sobre el derecho del cierre vamos a colocar la tela estampada también por el derecho, que coincidan los costados y la parte de arriba. Y también fijándonos cuando coloquemos la otra tela, que pase exactamente lo mismo, que coincida todos los lados. Y así nos va a quedar prolijo colocado el cierre. Entonces, una vez que tenemos eso, vamos a pasar una costura recta como hicimos en el anterior para sujetar el cierre. Recuerden lo mismo, si el carrito nos molesta, con la aguja abajo subimos el pie y corremos el carrito para que no nos moleste y seguimos cosiendo. Una vez que terminamos ahí de coser, vamos a hacer lo mismo que con el otro lado. Vamos a abrir las telas y vamos a pasar un pespunte como para darle una linda terminación ahí en la orilla. Siempre tratando de que coincida, ¿no es cierto?, la tela de abajo con la tela de arriba. Entonces ahí procedemos a coser. En este caso podemos usar una puntada que sea un poquito más larga, que siempre queda más decorativa que una puntada más, total no hace fuerza ahí esta costura, sino que es simplemente de adorno. Entonces una vez que lo tenemos ahí pasada esa costura, vamos a cortar el excedente de cierre. Yo acá en este caso utilizo una tijera que sea más como para papel, porque si no se desafila la tijera de las telas. Entonces, ahora ¿qué nos queda hacer? La parte del bolsillo. Tenemos un rectángulo de tela, yo después les paso las medidas. Le he colocado fliselina con la plancha como para que quede un poco más firme. Lo he doblado a la mitad y ahora lo que vamos a hacer es pasarle unos pespuntes al bolsillo como para que quede más firme y como para darle un toque decorativo y que queden más lindos. Entonces le voy a pasar casi en la orilla, le pasamos una puntada recta, puede ser un zigzag o alguna puntada decorativa que tenga la máquina, y podemos elegir para pasarle en el resto del bolsillo como para también sujetar las dos telas y la fliselina que tenemos pegada con la plancha. Una vez que tenemos esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? La vamos a presentar sobre la parte de abajo, ¿no es cierto?, de nuestro bolsillo con cierre. Es indistinto dónde lo colocamos, si es más abajo o más arriba, eso queda al gusto de cada uno.
Lo que sí hay que centrarlo en cuanto a los costados, que quede con la misma distancia a cada lado. Y lo vamos a sujetar con alfileres y luego vamos a pasar un zigzag para sujetarlo por las orillas y así el bolsillo nos queda pegado y con el zigzag es como que queda con una puntada que le queda lindo, que es decorativo. En este caso yo agarro las dos telas, o sea, del bolsillo con cierre, o sea, el bolsillo este va colocado sobre las dos telas, la tela interior y la tela estampada que tiene el cierre. Y ahí procedemos a coser. Recuerden, si les gusta el video, regálenme un like y suscríbanse para saber cuándo subo otro video. Y por supuesto, espero que me digan si quieren algún proyecto que les haga, me lo piden y trato de armarlo. Bueno, entonces con puntada entonces zigzag, porque ese es como que rellena y es como que esconde la orilla del bolsillo cuando lo cosemos, entonces es la que queda mejor en este caso. Entonces lo cosemos todo. Recuerden, cuando empezamos, para colocar el bolsillo, siempre empezamos con la puntada un poquito antes y rematamos, o sea, es como que vamos y volvemos con la máquina cuando empezamos. Y lo mismo ahora, cuando terminemos, vamos a hacer exactamente lo mismo. O sea, terminamos, nos pasamos un poquito y volvemos para que nos quede bien sujeto el bolsillo. Le podemos pasar una costura al medio, si queremos, como para que nos quede un bolsillo dividido en dos. Una vez cosido, cortamos los excedentes, vamos a retirar los alfileres. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a presentarlo sobre nuestro cuerpo, que es así como nos quedaría. Entonces, para poder coserlo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enfrentar la parte de atrás con la parte de adelante, o sea que serían los derechos de las telas. Y ahí vamos a sujetar bien con los broches que coincidan todas las orillas y vamos a pasar una costura alrededor para sujetarlo. En este caso, este organizador tiene una perchita. Entonces lo que vamos a hacer es, en la parte de arriba, vamos a dejar una parte sin coser para poder pasar por allí la perchita. Quédense hasta el final porque ahora les enseño este y después les voy a enseñar una variante de este organizador. Entonces, ¿ves cómo verán? Ahí donde va la perchita, esa parte yo ahí no voy a coser. Y en el resto voy a pasar una puntada. ¿Ven? Ahí yo doblo la mitad como para sacar más o menos dónde es la mitad, como para que aproximadamente saber dónde no voy a coser. Recuerden, ahí cuando empiezo a coser, como va a quedar un agujero, ¿no es cierto? Tengo que rematar bien dónde empiezo y dónde termino. Entonces pasamos todo bien alrededor. En este caso, como el cierre no llega hasta las orillas, es como que puedo pasar más cómodo. Yo en el organizador ya terminado, yo les había dicho de que directamente en esa parte llegaba con el cierre. Bueno, cuando uno cose con el cierre, ¿no es cierto? Hay que pasar lento para no lastimar la aguja, no lastimar la máquina. Pero en este caso, como utilizamos unas telas para darle la terminación ahí al cierre, podemos pasar tranquilamente. Entonces cosemos todo alrededor a una distancia que será más o menos de medio centímetro, como para que nos queden bien tomadas todas las telas. Entonces ahí terminamos de coser
Y recuerden que ahí rematamos, o sea, yendo y volviendo cuando terminamos, como para que nos quede bien en donde va a estar el agujero para que después no se abra. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? O podemos pasar todo un zigzag alrededor y ya le damos terminación. Y si no, yo acá le voy a coser como para que me quede una orilla más pequeña. Porque recuerden, siempre tiene que quedar todo lo que sea organizador, todo lindo por fuera como por dentro. Entonces, o le pasamos un zigzag todo alrededor, por dentro, para que después cuando abramos vemos las costuras con el zigzag, o si no, que en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo los estoy cortando como para hacerlo más chico y después del lado de afuera le vamos a hacer una costura, entonces la parte interior va a quedar escondida, la costura adentro va a quedar escondida. Recuerden, siempre las esquinas las tenemos que cortar para que cuando las demos vuelta no se abulten. Entonces, ya una vez que cortamos todo alrededor, que nos quedó más finita la parte de la costura, vamos a dar vuelta con cuidado en las esquinas. Luego nos podemos ayudar con la tijera como para ir sacando bien las puntas y sin lastimar la tela. Ahí sacamos bien todas las esquinas. Ya nos va quedando casi terminado el organizador. Ya falta poquito. Entonces, ahí, ven, con la mano aplastamos como para que se aplaste un poquito, ¿no es cierto?, el trabajo. Y ahora lo que vamos a hacer es pasarle la puntada que le digo que es para esconder las costuras adentro. Entonces, pasamos una costura todo alrededor. A mí me gusta que empiece desde la costura que quedó esa que hicimos al costado de los cierres, ¿no es cierto?, para la terminación de los cierres. Entonces ahí le hacemos todo una costura alrededor, que después cuando nosotros veamos para adentro no vamos a ver la terminación de el organizador. Nos va a quedar re prolijito. Entonces pasamos todo alrededor. También ahí usé el pie para cierre, que le da una distancia linda porque es más o menos casi de un poquito más de medio centímetro de lo que le deja de la orilla, y la verdad que queda bastante lindo cómo le queda esa puntada. Entonces, una vez que ya tenemos cosido todo, recuerden, hay que cortar todos los excedentes de hilos que tengamos, y ahora lo que queda es colocar por el agujerito que habíamos dejado, colocamos la percha con cuidado que salga. Y recuerden que ahí le podemos colocar un moño como para tapar esa parte. Puede ir cosido, puede ir pegado, y el moño lo podemos colocar donde querramos, porque también podemos colocarlo en el bolsillo. Entonces así nos quedó este organizador. Ahora les voy a mostrar cómo hacer una variante de este organizador. Yo ya traje adelantada los pasos como para que no sea tan largo tampoco el video. Entonces acá tenemos lo que es la parte de los bolsillos con cierre y el bolsillo de adelante, y lo que vamos a hacer es, en vez de la perchita, colocarle una tira de bies que va a ir doblada, y que eso nos va a servir para colgar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo que con el otro, o sea, enfrentamos los derechos, que sería la parte de atrás y la parte de adelante. Vamos a sujetar nuevamente bien con los broches, como para que coincidan todas las orillas. Y lo que vamos a hacer es, en este caso el neceser se va a colgar con un bies. Entonces yo tomo un bies,
más o menos de 2 centímetros es el bies, lo voy a doblar por la mitad y nos va a quedar así la tira. ¿Y qué hago? Voy a poner las 2 tiras, ¿no es cierto?, en las puntas, una al lado de la otra que quede, y lo voy a introducir por entre las telas. Y ahí lo voy a sujetar a la mitad, ¿no es cierto?, que nos quede ahí estas tiras. ¿Y qué voy a hacer? Voy a pasar toda una puntada alrededor y ahí nos va a quedar sujeta estas tiras. O sea que vuelvo a hacer lo mismo que con el otro organizador. Lo único que acá yo no dejo para ningún agujero porque acá no lleva la percha. Yo paso, ¿no es cierto?, cosiendo por donde está el bies. Voy a pasar varias veces para que eso quede bien firme, para que después no se descosa cuando lo tenemos colgado y en el organizador, al tener las cosas, tenga más peso. Entonces, vamos a coser todo alrededor como hicimos en el anterior. La verdad que este organizador, esta variante, queda bastante bonito y bastante original y queda con volumen, ya lo van a ver. Entonces, cosemos todo alrededor y vamos sacando los broches. La verdad que los broches bastante prácticos para cuando tenemos que hacer este tipo de costura. Por ahí son más prácticos que las alfileres. Entonces ahí vamos a coser. Acá lleva una puntada, la puntada de costura común. Y lo que sí, yo voy a coser todo alrededor y acá en este caso, sí, no lo voy a hacer, pero lo ideal es que le haga todo un zigzag para hacerle la terminación a la orilla para que quede después bien presentado el organizador. Entonces ahí cortamos las esquinas para que después cuando lo demos vuelta quede bien organizado. Pero vamos a trabajar sobre las esquinas de abajo. Vamos a tomar este cartoncito, después les paso las medidas. Vamos a hacer coincidir las 2 de las orillas con la costura y de las otras 2 las vamos a marcar con virome como para completar el cuadrado. ¿Ven? Hacemos coincidir con las costuras y marcamos y lo hacemos en las 4 esquinas. Una vez que tenemos esto marcado, vamos a abrir las telas y ven que nos queda como un triángulo y nos queda la marca de la lapicera hecha una sola línea, tanto de un lado como del otro. Por ahí vamos a pasar la costura. Entonces, ahí una vez abierto, vamos a pasarle la costura. Por eso les decía, primero era preferible pasar todo el zigzag como para hacerle la terminación a todo alrededor, para luego trabajar en las esquinas, ¿no es cierto? Entonces ahí cosemos y trabajamos sobre la otra esquina, abrimos, se nos va a quedar marcada toda una sola raya, que es por donde vamos a coser, y pasamos la costura recta. Una vez que lo tenemos cosido, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cortar esos 2 triángulos y yo no lo voy a hacer, pero ahí también es lo ideal la terminación con el zigzag. Entonces ya nos queda bien presentadito. Ahora, ¿qué es lo que nos resta? Dar la vuelta, sacar bien todas las orillas, bien todas las esquinas. Recuerden que nosotros las esquinas de arriba le cortamos un pedacito para que después no nos queden abultadas. Nos podemos ayudar con la tijera para sacarlo bien. Y como verán, este ya organizador ya no es chato, sino que tiene volumen. Entonces, ahí sacamos las costuras y nos quedó de esta otra forma para colgar con el bies. Acá también le podemos colocar el moño, eso queda a gusto de cada uno.
O si no también, miren, por ahí uno tiene botones que nos sobran, le podemos colocar el moño, pero le podemos colocar unos botones que los pegamos y la verdad que le dan un lindo detalle a nuestro organizador. Entonces, bueno, espero que les haya gustado, la verdad que están re lindos y espero que hagan sus propios proyectos. Los espero en el siguiente video.